El mundo del voleibol estadounidense está experimentando una conmoción sísmica en este momento, y todo es porque mi hija abandonó a Estados Unidos. La talentosa joven, una estrella del equipo juvenil nacional, que era el objeto del deseo de las mejores universidades y contaba con el respaldo de patrocinadores como Nike, anunció de repente que se trasladaría a una escuela secundaria en Perú. Al principio, no podía creer lo que oía. Ella era, sin exagerar, el futuro del voleibol estadounidense. ¿Por qué, entonces, elegiría la bandera de Perú? Como una madre estadounidense que hace un año temblaba de ira y traición, hoy estoy lista para abrir mi corazón y contar toda la historia. Ahora, finalmente, entiendo lo que realmente le sucedió a mi hija. A partir de este momento, esta es mi impactante historia, la de Catherine, una madre que vive en California. Mi hija traicionó a los Estados Unidos. Eran las 7 de la noche y yo estaba sentada en la sala de estar de nuestra casa en Irvine, California, bebiendo una copa de vino tinto. En mi mente, las palabras que mi hija, ella, había pronunciado unas horas antes, resonaban como un trueno que había hecho temblar los cimientos de mi vida. Mamá, me voy a transferir a una secundaria en Perú. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sobre la mesa de centro de caoba, la carta de aceptación con una beca completa de la UCLA parecía burlarse de mí. Las llamadas de Stanford y la USC habían sido incesantes, compitiendo por su atención. Ella, Marisol, mi hija, aclamada como el futuro del voleibol femenino estadounidense, estaba a punto de renunciar a todo para irse a Perú. Lo siento, mamá, pero es mi decisión, dijo, con una calma que me destrozó. Sentí como si los 17 años que había invertido en criarla, en moldear su futuro, hubieran sido borrados en un parpadeo. Me llamo Catherine, tengo 45 años. Fui jugadora de voleibol y ahora soy profesora de educación física en una secundaria de Irvine. Esa noche, por primera vez, sentí que mi identidad como madre estadounidense estaba siendo desafiada en su núcleo. Para ser honesta, me sentí traicionada, porque mi hija estaba abandonando el tesoro más preciado que yo le había ofrecido, el deporte estadounidense, un camino pavimentado de oro hacia el éxito. Ha pasado un año desde que mi hija se fue. Esta mañana, miré a escondidas la habitación vacía de ella. En la pared, todavía cuelga su camiseta del equipo juvenil de Estados Unidos, ahora cubierta por una fina capa de polvo. Hubo un tiempo en que ese uniforme era el orgullo de toda nuestra familia. Pero anoche, vi la final de la Liga Escolar de Voleibol de Perú, los juegos a decore, a través de YouTube, y las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Vi a mi hija, jugando bajo el nombre de Marisol, con el número 19 en la espalda para el equipo del Colegio Santa Rosa de Lima. La vi hablar en un español fluido y animado con sus compañeras, comer anticuchos y beber Inca Kola con un deleite genuino, y después de la victoria, unirse a sus compañeras en un abrazo grupal, saludando a la bulliciosa hinchada con una calidez que contagiaba. En esa imagen, vi una felicidad en mi hija que nunca antes había presenciado. Ahora, voy a contar la historia del último año, el doloroso pero finalmente hermoso viaje que emprendí como madre estadounidense para tratar de entender a la hija que eligió Perú. Pero primero, debo empezar por el principio, cómo conocí a mi esposo peruano y por qué me esforcé tanto en criar a ella como una estadounidense completa. Al principio, realmente no entendía nada, porque éramos una familia estadounidense de clase media perfectamente normal. Teníamos una casa con piscina en el patio trasero en un tranquilo vecindario de Irvine, ubicado en un distrito escolar seguro y de excelente reputación. Lo más importante era que ella había nacido y crecido en Estados Unidos, una chica puramente estadounidense. Por supuesto, sabía que su padre era peruano, pero eso era solo un dato, un detalle exótico en su biografía. La crié para que fuera una verdadera estadounidense. El único idioma que hablábamos era el inglés, la cultura que le enseñé fue la estadounidense y los valores que le inculqué fueron los estadounidenses. Creía firmemente que esto era lo mejor para su futuro. Ella empezó a jugar voleibol a los 7 años. La inscribí sin muchas expectativas en el programa juvenil de la INCA local. Pero el primer día, el entrenador me llamó para hablar. Señora, me dijo con los ojos muy abiertos, su hija es especial. Nunca he visto un talento así. A partir de ese día, mi vida giró en torno al voleibol de ella. Despertares a las 5 de la mañana para los entrenamientos, actividades del club después de la escuela y torneos por todo el estado los fines de semana. Era agotador, pero yo era feliz. Ver el crecimiento de ella era todo en mi vida. A los 13 años, fue seleccionada para el equipo representativo de California. A los 15, ingresó al equipo juvenil de Estados Unidos,
Apareció en un programa especial de ESPN como una futura estrella y recibió una propuesta de patrocinio de Nike. Todo era perfecto. Pero ese día, todo se derrumbó. Quiero ir a jugar voleibol a Perú. Al principio pensé que era una broma, pero la mirada de ella era mortalmente seria. Y ya se había puesto en contacto con una escuela secundaria en Perú. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Mamá, no entenderías por lo que he pasado, dijo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. ¿Qué era lo que yo no entendía? Todo se remonta a 21 años atrás. En ese entonces, yo era la armadora titular del equipo de voleibol de UCLA, a punto de graduarme y considerando una carrera como atleta profesional. Un día, una amiga me recomendó un auténtico restaurante peruano en Los Ángeles. Catherine, ¿alguna vez has probado la verdadera comida peruana? Es otro mundo. Sinceramente, no tenía grandes expectativas, pero la curiosidad me pudo y la acompañé. Era un lugar pequeño y acogedor, con un letrero que decía el sabor de Lima. Al entrar, un aroma familiar a ají, comino y cilantro inundó mis sentidos. Hola, saludó un hombre detrás del mostrador con una sonrisa radiante. Era alto, usaba gafas y tenía un aire inteligente. ¿Primera vez aquí? Te recomiendo el lomo saltado. Lomo saltado, repetí torpemente el nombre. Él sonrió. No te preocupes, te lo prepararé con el punto justo de picante. Ese fue mi primer encuentro con mi esposo, Mateo. Era un estudiante de maestría en cine en la USC, que trabajaba en el restaurante para pagar sus estudios. El plato que me sirvió era un espectáculo humeante y aromático de carne, cebolla, tomate y papas fritas, todo salteado a fuego vivo. Mi mano tembló un poco al tomar el primer bocado, pero en cuanto lo probé, quedé atónita. La carne tierna, el sabor ahumado y la salsa intensa se mezclaban perfectamente. Era absolutamente delicioso. ¿Qué tal? ¡Wow! Es increíble. Desde ese día, fui al restaurante 3 veces por semana. La excusa era el lomo saltado, pero la verdad es que iba a ver a Mateo. Un día, él inició la conversación. Eres jugadora de voleibol, ¿verdad? He visto los partidos de UCLA. ¿De verdad? Tu mate es impresionante. Nos fuimos conociendo cada vez más. Mateo me contó que también había jugado voleibol en la secundaria en Perú. Ese punto en común nos acercó rápidamente. El voleibol en Perú es muy diferente al de Estados Unidos. Se enfoca más en el trabajo en equipo, la defensa es muy sólida, con mucha garra. ¡Qué interesante! Me gustaría verlo. Mateo me mostró videos de partidos de la selección femenina de Perú. El estilo de juego era, en efecto, completamente diferente. Si Estados Unidos enfatizaba la potencia y la habilidad individual, Perú se centraba en la estrategia, la disciplina y una defensa tenaz. 6 meses después, éramos novios. A pesar de las diferencias culturales, pensé que podíamos superarlo. El inglés de Mateo era fluido y se había adaptado rápidamente a la cultura estadounidense. Pero cuando hablamos de matrimonio, surgió el primer conflicto. Catherine, vamos a Perú a conocer a mis padres. ¿Es realmente necesario ir hasta allá? En Perú, antes de casarnos, debemos presentar a nuestras parejas a los padres. Es una tradición. A regañadientes, subí a un avión con destino a Perú. Esas 14 horas de vuelo fueron una tortura, pero ver la cara de felicidad de Mateo me ayudó a soportarlo. Al llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez, los padres de Mateo ya nos esperaban. Bienvenida, Catherine, la madre de Mateo me abrazó cálidamente. Aunque su inglés no era fluido, pude sentir su sinceridad. Pasé una semana en Perú y experimenté muchas cosas, los bulliciosos mercados, las hermosas iglesias coloniales, incluso fuimos a un karaoke. Todo era nuevo para mí, pero la familia de Mateo fue increíblemente amable. Especialmente su madre. Nunca olvidaré el ají de gallina que preparó para mí. Para ser la esposa de mi hijo, tienes que aprender a comer ají de gallina, dijo entre risas. Al principio, el sabor intenso me sorprendió, pero extrañamente, no podía parar de comer. De vuelta en Estados Unidos, celebramos una pequeña boda. Mateo se graduó y comenzó a trabajar en Hollywood, mientras yo conseguí un puesto como profesora de educación física en una secundaria. Todo iba sobre ruedas. Creía que con amor se podían superar las diferencias culturales, pero cuando descubrí que estaba embarazada, surgió la primera preocupación.
¿Qué identidad tendría nuestro hijo? ¿Estadounidense o peruano? Mateo sonrió. No puede ser ambos. Podemos criarlo para que tenga lo mejor de ambas culturas. Pero yo no estaba tan segura. Para tener éxito en Estados Unidos, creía que debía ser un estadounidense perfecto. Así que tomé una decisión: criaríamos a nuestro hijo como un verdadero estadounidense. Cuando ella nació, fui firme. El nombre de la niña será solo un nombre en inglés, ella. No podemos darle también un nombre en español, propuso Mateo con cautela. Pero negué con la cabeza. En Estados Unidos, un nombre en español no es necesario, solo creará confusión. Mateo pareció decepcionado, pero finalmente aceptó mi punto de vista. Más tarde supe que, en secreto, Mateo le había dado un nombre en español en su corazón, Marisol, como el mar y el sol. Ella creció siendo una niña preciosa. Su cabello no era rubio, sino de un castaño claro, con grandes ojos redondos y una nariz perfilada. Era una hermosa niña mestiza. ¡Guau! ¡Qué belleza tan especial! Podría ser modelo, decían a menudo los vecinos, pero yo sentía que esa atención era una carga. No quería criarla como una niña especial, solo quería que fuera una chica estadounidense normal. La envié a preescolar a los 3 años, a una escuela completamente en inglés, por supuesto. Podríamos enseñarle español en casa. Ser bilingüe es una ventaja, sugirió Mateo. Pero me opuse. Ya es bastante difícil aprender bien el inglés, ¿por qué confundirla? El español puede aprenderlo más tarde. A veces, Mateo le hablaba a ella en español, pero cuando yo lo miraba con severidad, cambiaba inmediatamente al inglés. A los 5 años, ella comenzó a hacer preguntas sobre su doble identidad. Mamá, ¿por qué no tengo el pelo rubio como Emma? Porque tu papá tiene el pelo oscuro, cariño. ¿Y por qué papá no se parece a los otros papás? Me quedé sin palabras por un momento, pero respondí con calma. Todos somos diferentes, cariño. Pero todos somos estadounidenses. Ella asintió, aunque no parecía entenderlo del todo. A los 7 años, llegó el momento del destino. La YMCA de nuestro vecindario inició un programa de voleibol juvenil. Mamá también jugaba voleibol, ¿verdad? Quiero probar. El primer día que ella pisó el gimnasio, sus ojos se iluminaron al ver un balón de voleibol. Cuando el entrenador enseñó los movimientos básicos, ella los imitó a la perfección al primer intento. ¡Wow! Es un genio. ¿Alguno de los padres es atleta? Yo jugué en la universidad, respondí. Ah, con razón. Pero la genética por sí sola no puede explicar esto. Es un talento puro. Desde ese día, comenzó la carrera de voleibol de ella. Practicaba todos los días y competía los fines de semana. Su progreso fue asombroso. A los 10 años, ganó el premio a la jugadora más valiosa en su equipo de club. En la ceremonia de premiación, ella dio un discurso: amo a papá y mamá, y también amo a mis abuelos. Los padres de Mateo habían venido especialmente desde Perú para ver jugar a su nieta por primera vez. Mi Marisol es la mejor, dijo la abuela en español, dejando a ella completamente confundida. ¿Quién es Marisol? Eres tú, mi vida. Es tu nombre en español. Ella me miró sorprendida. Me apresuré a explicar: la abuela solo quiere llamarte así, no te preocupes. Pero desde ese día, a menudo veía a ella murmurando frente al espejo: Marisol. ¿Quién soy yo en realidad? Mirando hacia atrás, quizás la confusión de identidad de ella comenzó en ese preciso momento. Al entrar en la escuela secundaria, la situación se complicó aún más. ¿Ella, de dónde eres? ¿Asiática o blanca?, le preguntó un compañero el primer día de clases durante el almuerzo. Ella respondió, confundida: soy simplemente estadounidense. No, me refiero a tu raza. Eres como mitad y mitad, dijeron otros chicos, riéndose. Quizás no había malicia, pero ella parecía herida. Esa noche, vino a preguntarme: mamá, ¿qué soy yo exactamente? Eres ella. Eso es lo más importante. Pero en la escuela, todos me preguntan de dónde vengo. Solo responde que eres de California. No es eso lo que quieren decir. Se refieren a de dónde vienen mis ancestros. Suspiré. Tu padre es de Perú. Yo nací aquí. Pero lo más importante es que eres estadounidense.
Ella se fue con una expresión de insatisfacción, pero no volvió a preguntar. En la escuela, el estatus de ella era ambiguo. En los círculos de chicos blancos, era vista como la chica con raíces latinas. En los círculos de chicos latinos, era vista como la chica blanca. Afortunadamente, en el equipo de voleibol, fue aceptada. El mate de ella es increíble. Sus compañeras reconocían su habilidad, y eso se convirtió en un pilar para su espíritu. Pero pequeños incidentes seguían ocurriendo. Una vez, fuimos a comer a un restaurante peruano y el camarero le habló a ella en español. Lo siento, solo hablo inglés. Ah, disculpa, pensé que eras peruana. Soy mestiza. Oh, mestiza. ¿Y te gusta nuestra comida? No estoy muy acostumbrada. El camarero la miró con asombro. Una chica de ascendencia peruana que no está acostumbrada a la comida peruana. De camino a casa, ella preguntó, «Mamá, ¿soy rara?» Soy peruana pero no hablo español y no estoy acostumbrada a la comida peruana. No eres rara, cariño. Simplemente has crecido en un entorno estadounidense. Pero tampoco soy completamente estadounidense. Esa frase me dejó sin palabras. En 8º grado, ocurrió un evento decisivo. Era una final regional. Desde la grada del equipo contrario, se escucharon gritos extraños. «Cuidado con esa chica latina. Viene su mate picante». Todo el gimnasio se quedó en silencio. Aunque el árbitro advirtió a la grada, el estado mental de ella ya estaba destrozado. Normalmente, anotaba al menos 30 puntos por partido. Ese día, solo consiguió 10. Después del partido, ella rompió a llorar en el coche. ¿Por qué me dicen eso? Solo quiero jugar al voleibol. Porque en este mundo hay idiotas ignorantes. No les hagas caso. ¿Cómo no voy a hacerles caso? A donde quiera que vaya, soy un bicho raro para los blancos y para los latinos. Esa noche, tuve una conversación seria con Mateo. Ella está sufriendo por su doble identidad. Por eso te dije que debíamos enseñarle la cultura peruana. Debe haber un equilibrio. ¿Importa eso ahora? Claro que importa. Ella también es peruana. ¿De qué sirve el éxito en Estados Unidos si nuestra hija no es feliz? Por primera vez, Mateo me levantó la voz, como si todas las emociones reprimidas hubieran estallado. Unos días después, Mateo propuso, este verano, vayamos a Perú. Ella también quiere ver a sus abuelos. Pero tiene el campamento de voleibol. Solo por una semana. Ella también necesita un descanso. A regañadientes, acepté. No sabía que esa decisión lo cambiaría todo. Antes de hablar del viaje a Perú, debo contar cómo ella se convirtió en la nueva estrella del voleibol estadounidense. A los 14 años, en su primer año de secundaria, ya era objeto de seguimiento por parte de los reclutadores universitarios. Con 1,75 metros de altura, un salto impresionante y un sentido innato del balón, todo era perfecto. Señora, ella es especial. Su nivel ya ha superado el de la secundaria, me dijo el entrenador de la escuela. Fue la primera vez en la historia de la escuela que un estudiante de primer año se convertía en jugadora titular. En su primer partido, ella promedió 22 puntos. El titular del periódico local decía, la chica maravilla de Irvine. Los reclutadores de las universidades comenzaron a llegar en masa a nuestra escuela. UCLA ya ha mostrado interés. Stanford también se ha puesto en contacto. La USC incluso quiere firmar un precontrato. Sentía que estaba a punto de volar. El sueño que yo no pude cumplir, mi hija estaba a punto de realizarlo por mí. Oh, eso pensaba yo. A los 15 años, sucedió algo aún más grande. La Federación de Voleibol de Estados Unidos nos contactó. Queremos invitar a la señorita ella a las pruebas de selección para el equipo nacional juvenil. No podía creer lo que oía. Normalmente, se ingresa a este equipo a los 17 o 18 años, pero ella recibió la invitación con solo 15. El día de las pruebas, viajamos a Colorado Springs. 60 de las mejores atletas de todo el país se reunieron allí. Y en medio de esa multitud, ella era la que más destacaba. ¿Quién es esa chica? Es demasiado buena. Mira el ángulo de ese mate. Increíble. Las otras atletas también estaban asombradas por la habilidad de ella. Después de una semana de pruebas, se anunciaron los resultados. Ella fue seleccionada.
Era la jugadora más joven de las 18 seleccionadas y, además, ocupó el puesto de atacante principal. En el avión de regreso a casa, ella dijo, «Mamá, parece un sueño. Soy parte del equipo de Estados Unidos. Te lo mereces por completo, cariño. Y esto es solo el comienzo». En ese momento, los ojos de ella brillaban de verdad. Todavía recuerdo la imagen de ella, de pie con orgullo, vistiendo el uniforme con la bandera estadounidense. Su primer torneo internacional fue en México. Aunque estaba nerviosa, su actuación fue sobresaliente. Anotó 18 puntos contra Cuba y 21 puntos contra Puerto Rico. Fue nombrada la mejor novata del torneo. «El futuro de Estados Unidos es brillante», dijo un comentarista de ESPN. Ella se convirtió en una estrella nacional de la noche a la mañana. Al volver a la escuela, el ambiente había cambiado por completo. Al caminar por los pasillos, todos susurraban. «Mira, ahí va la del equipo nacional. Deberíamos pedirle un autógrafo». Ella estaba tímida pero feliz. Finalmente, era reconocida como una estrella del voleibol, y no solo como una chica mestiza. Nike también le ofreció un contrato de patrocinio para atletas juveniles. Aunque la cantidad no era grande, su significado simbólico era inmenso. «Ella es el futuro del voleibol femenino estadounidense», dijo el representante de Nike. En la firma del contrato, mientras veía a ella posar para las fotos, se me escaparon las lágrimas. Mi hija se había convertido en una verdadera representante de Estados Unidos. Pero ese glorioso tiempo no duró mucho. El COVID-19 lo cambió todo. Los partidos se cancelaron, los entrenamientos se detuvieron. Ella solo podía quedarse en casa. Al principio, todo iba bien. Pasábamos tiempo en familia o ella practicaba sola en el patio trasero. Pero con el paso del tiempo, el ambiente comenzó a cambiar. «Todo es culpa del virus chino, todo está arruinado», dijo un estudiante en una clase en línea. Otro añadió, «Sí, es culpa de los asiáticos». En la pantalla, el rostro de ella se congeló. Aunque el profesor intervino, su corazón ya estaba herido. Pero lo peor comenzó a suceder fuera de casa. Los crímenes de odio contra las minorías, especialmente los latinos, aumentaron drásticamente. Un día, Mateo, al volver de hacer la compra, tuvo problemas. «Lárgate de aquí, saltamuros», le gritó a alguien, empujándolo. Afortunadamente, no resultó gravemente herido, pero el golpe psicológico fue duro. Cuando ella se enteró, preguntó, «Papá, ¿hicimos algo malo?» «No hemos hecho nada malo, cariño. El problema es de esa gente ignorante». Pero el rostro de ella seguía sombrío. Unos días después, sucedió algo aún más impactante. En el Instagram de ella comenzaron a aparecer comentarios maliciosos. «Falsa americana, vuelve a tu país. Representando a Estados Unidos, qué asco». Ella arrojó su teléfono y cerró la puerta de su habitación de un portazo. «¿Por qué me dicen esto? Yo nací aquí». Esa noche, por primera vez, lo dijo en voz alta, «Mamá, quiero saber cómo es Perú». La pandemia entró en su segundo año, y la situación empeoró. Las escuelas reabrieron, pero el ambiente ya no era el mismo. Las miradas detrás de las mascarillas la apuñalaban. «Oye, ponte bien la mascarilla. ¿Quieres volver a propagar el virus?», le gritó alguien en el pasillo. Ella fingió no oírlo, pero vi cómo apretaba los puños. Los entrenamientos de voleibol se reanudaron, pero el entusiasmo de antes había desaparecido. En el equipo también comenzaron a aparecer pequeñas grietas. «Ella, ¿estás bien?», le preguntó la capitana, Madison. Ambas eran buenas amigas, pero últimamente se habían distanciado. «Sí, estoy bien. Es que mis padres dicen que no debería juntarme mucho con. Ya sabes. Lo siento». El rostro de ella reflejaba una conmoción total, se sentía traicionada por su mejor amiga. Este tipo de cosas sucedieron más de una vez. No la invitaban a las fiestas del equipo. Las conversaciones en el vestuario a menudo se silenciaban cuando ella aparecía. Solo eran compañeras en la cancha, fuera de ella, era una extraña. Un día, ocurrió un incidente grave. Era un partido contra una escuela rival. Tan pronto como ella entró en la cancha, la hinchada contraria comenzó a gritar, «Taco, taco, taco». El partido tuvo que ser suspendido. El director de nuestra escuela tomó el micrófono para advertirles, pero el ambiente ya estaba arruinado.
Ese día, ella tuvo su peor actuación. Saques que no pasaban la red, remates que se iban fuera. Su corazón parecía haberse roto. En el tercer set, ella se acercó al entrenador y dijo, no puedo más. Pido el cambio. Fue la primera vez que pidió voluntariamente salir del campo. Al terminar el partido, nada más subir al coche, ella rompió a llorar desconsoladamente. Mamá, ya no aguanto más. ¿Qué es lo que no aguantas? El voleibol. Representar a Estados Unidos. Esto es solo un momento difícil, pasará. No, mamá, no lo entiendes. No sabes lo tortuoso que es cada día. No soy estadounidense, al menos no a los ojos de todos. Esa noche, ella se quitó la camiseta del equipo juvenil de Estados Unidos y la guardó en el fondo de su armario. A la mañana siguiente, vi una escena sorprendente. Ella estaba concentrada viendo algo en su computadora portátil. Eran partidos de voleibol de Perú. ¿Qué estás viendo? La Liga Nacional Superior de Voleibol de Perú. ¿Por qué ves eso? Solo por curiosidad. En la pantalla, las jugadoras, aunque de menor estatura, mostraban una defensa asombrosa. Lo más impresionante era su trabajo en equipo. Las imágenes de ellas abrazándose, animándose mutuamente, transmitían una fuerte cohesión. ¡Guau! ¡Qué bacán! Esa jugadora es pequeña pero qué fuerte es. Los ojos de ella brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. Unos días después, Mateo propuso, la abuela está muy enferma. Este verano, vayamos a Perú. Normalmente, me habría opuesto, pero viendo el estado de ella, sentí que era necesario un cambio. Está bien, iremos. Ella preguntó sorprendida, ¿en serio? ¿Vamos a ir a Perú? Sí, por unas 2 semanas. ¡Guau! ¿Podremos ver partidos de voleibol peruanos? Por primera vez, mostró una expresión de ilusión. El día antes de partir, ella estaba practicando saludos en español. Hola, me llamo ella. Mateo sonrió y le enseñó, también puedes decir Marisol, ese es tu nombre en español. Marisol. Se siente raro. Pero quizás me guste. En ese momento, no sabía que ese nombre cambiaría la vida de ella para siempre. En el aeropuerto, ella preguntó, mamá, ¿en Perú la gente me mirará raro? No lo sé. Tendremos que verlo. Mientras veía despegar el avión, sentí una punzada de preocupación. ¿Y si Perú volvía a herir a ella? Pero a veces, el lugar que nos hiere también puede ser el que nos cura. Durante las 14 horas que cruzamos el Pacífico, ella estuvo viendo videos de voleibol peruano. Ya se había aprendido los nombres de varias jugadoras peruanas, como Ángela Leiva, Claribet Illescas y Carla Ortiz. Mamá, el estilo de voleibol peruano es realmente genial. Quizás no tienen tanta potencia, pero su técnica es muy superior. Ver a ella hablar de nuevo con tanta energía sobre el voleibol me produjo sentimientos encontrados. Era como si estuviera buscando desesperadamente algo que el voleibol estadounidense no podía darle. Cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los padres de Mateo ya nos esperaban. Oh, mi Marisol, cuánto has crecido, dijo la abuela, abrazando a ella con fuerza. Aunque ella se sentía un poco incómoda, su expresión parecía relajada. Hola, abuela, saludó ella en un español torpe. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus corazones parecían comunicarse. La abuela le dijo algo a Mateo, quien tradujo, dice que te ha extrañado mucho, que eres su nieta de la que está muy orgullosa. De camino a casa de la abuela en Lima, ella miraba por la ventana con curiosidad. Los edificios apretados, los carteles en español y el enjambre de motos, todo era nuevo y fascinante. Mamá, aquí toda la gente se parece a papá. ¿No te parece raro? Raro, pero en el buen sentido. Al llegar a casa de la abuela, los parientes ya estaban reunidos. Primos, tíos y tías dieron la bienvenida a ella con un calor abrumador. ¡Guau! La primita Marisol es muy guapa. He oído que juegas muy bien al voleibol. ¡Qué chévere! Al principio, Mateo tenía que traducir, pero pronto el ambiente se volvió animado. Especialmente su prima de edad similar, Sofía, se encargó de ella. Marisol, he oído que eres muy buena en el voleibol. Yo también jugué en la secundaria, le dijo Sofía en un inglés perfecto. ¿De verdad? Yo también estoy en el equipo de la escuela.
Las dos se hicieron amigas rápidamente. Para la cena, la abuela preparó ají de gallina. Marisol, ¿te gusta?, preguntó la abuela. Cuando Mateo tradujo, ella negó con la cabeza. Todavía no me acostumbro. No te preocupes, poco a poco, dijo la abuela, preparándole otros platos menos condimentados. Esa consideración conmovió a ella. Después de la cena, Sofía propuso, Marisol, ¿quieres venir mañana al gimnasio de mi colegio a ver? Justo hay entrenamiento de voleibol. ¿En serio? Claro. Me encantaría ir. Los ojos de ella se iluminaron. Al día siguiente, fuimos a una escuela secundaria femenina en Lima. Aunque eran vacaciones, el equipo de voleibol seguía entrenando duro. ¡Guau! Ha venido una jugadora de Estados Unidos. ¡Qué alta es! Las jugadoras peruanas miraban a ella con curiosidad. La entrenadora se acercó. He oído que eres jugadora de la selección juvenil de Estados Unidos. Es un gran honor para nosotros. Sofía ayudó con la traducción. Sí, gracias. Si no te importa, ¿te gustaría entrenar con nosotras? Sería una gran experiencia para nuestras chicas. Ella me miró con ojos suplicantes. ¿Puedo? Claro, ve y disfruta. Ella se puso un uniforme de entrenamiento prestado y corrió a la cancha. Al principio, se sentía un poco incómoda por el idioma y el estilo de juego diferente, pero cuando el balón comenzó a volar de un lado a otro de la red, todo se volvió natural. Buena. El lenguaje del voleibol es universal. Lo sorprendente fue la calidez de las jugadoras peruanas. Cuando ella hacía una buena jugada, todas se acercaban a chocarle la mano y animarla. Cuando cometía un error, también escuchaba palabras de aliento. No importa, otra vez. Ella sonrió felizmente. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Después del entrenamiento, todas se sentaron en el suelo del gimnasio a charlar. Oye, ¿en qué se diferencia el voleibol de Estados Unidos y el de Perú?, preguntó una jugadora. Sofía tradujo. Ella pensó un momento y respondió, en Estados Unidos, se enfoca más en la habilidad individual, pero aquí en Perú, el trabajo en equipo es increíble. Me ha impresionado mucho. ¿Y qué estilo te gusta más? En realidad, siempre he soñado con jugar como un verdadero equipo. Esa frase dejó a todas en silencio. La capitana se levantó, se acercó y abrazó a ella. Oye, si quieres jugar con nosotras, siempre puedes venir. Somos un equipo. Las lágrimas asomaron a los ojos de ella. Al salir del gimnasio, ella dijo, mamá, aquí no necesito ser especial. ¿Qué quieres decir? En Estados Unidos, tengo que estar demostrando constantemente quién soy, que soy estadounidense, que tengo derecho a estar allí. Pero aquí, siento que simplemente me aceptan por ser yo. Esa noche, ella intercambió números de WhatsApp con sus nuevas amigas del equipo. Los mensajes, una mezcla de inglés y español, me parecieron extrañamente maravillosos. Una semana pasó volando. El día antes de regresar, las chicas del equipo le organizaron una pequeña despedida. Marisol, tienes que volver. Cuando vuelvas a Estados Unidos, mantente en contacto. Ella lloró. Es la primera vez que me siento tan aceptada. Muchas gracias. En el coche de camino al aeropuerto, ella dijo, mamá, quiero jugar al voleibol en Perú. Mi corazón se hundió, pero la mirada de ella era tan seria que no pude ignorarla. De vuelta en Estados Unidos, ella había cambiado por completo. Se levantaba temprano todos los días para ver los partidos de la Liga Nacional Superior de Voleibol y comenzó a estudiar español. Las paredes de su habitación se llenaron de pósters de jugadoras de voleibol peruanas. Seguía asistiendo a los entrenamientos de la escuela, pero... ¿Pero qué? ¿No eres feliz? No. Todos me ven solo como una competidora. Y era cierto. El deporte en las secundarias estadounidenses es un campo de batalla feroz para entrar a la universidad. El rendimiento individual es más importante que el trabajo en equipo. En septiembre, comenzó el nuevo semestre. Ella seguía siendo la jugadora estrella del equipo, pero algo había cambiado. El ímpetu de antes había desaparecido. Un día, llegó una noticia sorprendente. Ella rechazó la convocatoria para la concentración del equipo nacional. El entrenador me llamó. Me han informado que ella no participará en la concentración de otoño del equipo juvenil. ¿Por qué hiciste eso?
Mamá, ya no quiero representar a Estados Unidos. ¿Qué dices? ¿Después de todo el esfuerzo que has hecho? La que se esforzó fuiste tú, mamá. Yo solo quería hacerte feliz. Esas palabras me dolieron profundamente. Pero es tu futuro. ¿Y la universidad? En Perú también hay universidades. ¿Qué? Fue entonces cuando ella abrió su computadora portátil y me mostró la pantalla, llena de información sobre el voleibol universitario en Perú. La Universidad de San Martín, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todas tienen buenos equipos. Pero no hablas español. ¿Qué harías allí? Aprenderé. Ya he empezado. Fue entonces cuando descubrí que ella estudiaba español en línea todas las noches. En octubre, ocurrió un evento decisivo. Llegó un correo electrónico de la Asociación de Voleibol Escolar de Perú. Era de la entrenadora del Colegio Santa Rosa de Lima. Estamos muy interesados en la jugadora ella. Si es posible, nos gustaría invitarla a transferirse y unirse a nuestro equipo. Al principio, quise ignorarlo. La propuesta era demasiado absurda. Pero ella ya se había enterado. Mamá, ¿ha llegado un correo del Colegio Santa Rosa de Lima? ¿Cómo lo sabes? La entrenadora también me envió una copia. Quiero ir. Imposible. UCLA te está esperando. No voy a ir a UCLA. Esa noche, tuvimos una gran pelea. Mateo intentó mantenerse neutral, pero al final, se puso del lado de ella. La felicidad de ella es lo más importante, ¿no crees? ¿Felicidad? ¿Renunciar a su futuro es felicidad? El futuro no tiene un solo camino. También puede tener éxito en Perú. Me sentí traicionada. Incluso mi propio esposo no estaba de mi lado. Unos días después, ella pronunció las palabras decisivas: mamá, en Perú, puedo ser simplemente una jugadora de voleibol, no una jugadora latina. No tuve nada que decir. En noviembre, ella estaba viendo un partido de la Liga Escolar de Perú en YouTube y se echó a llorar. ¿Qué pasa? El Santa Rosa de Lima llegó a la final. Si yo estuviera allí. Esa imagen me rompió el corazón. Realmente extrañaba Perú. En diciembre, durante las vacaciones de Navidad, Mateo propuso, ¿y si dejamos que ella vaya a Perú como regalo de cumpleaños? ¿Qué? ¿Dejarla ir a entrenar con el Santa Rosa de Lima por 2 semanas y luego volver? Si después de eso no cambia de opinión, tendremos que dejarla ir. Después de pensarlo mucho, acepté. Si no podía detenerla, al menos dejaría que lo experimentara por sí misma y tomara su propia decisión. Ella saltó de alegría. ¿De verdad? ¿De verdad puedo ir? 2 semanas. Sí. Poco después, ella tomó un avión sola hacia Perú. Dejar que una chica de 16 años viajara sola era preocupante, pero la familia de su prima Sofía la cuidaría. Hacíamos videollamadas todos los días. ¿Qué tal? ¿Es duro? Para nada, es súper chévere. En la pantalla, ella se veía realmente feliz. Llevaba el uniforme del Santa Rosa de Lima, comía anticuchos y bebía chicha morada con sus amigas peruanas, bromeando en español. Mamá, aquí siento que pertenezco, que soy parte del equipo. Pasaron las 2 semanas. La ella que regresó estaba llena de confianza. Mamá, he tomado una decisión. Me voy a Perú. Ya no podía detenerla. La mirada de mi hija me decía que eso era lo que realmente quería. En febrero, llegó la carta de aceptación con la beca completa de UCLA. La entrenadora del equipo de voleibol de UCLA incluso vino a nuestra casa. Ella es la jugadora que estamos buscando. Le ofreceremos una beca completa y el mejor cuidado. Ella escuchó educadamente, pero su rostro no mostraba ninguna expresión. Gracias. Necesito tiempo para pensarlo. Después de que la entrenadora se fue, exploté. ¿Necesito tiempo para pensarlo? ¿Sabes la oportunidad que es esta? Lo sé, pero ya he decidido ir a Perú. Es UCLA. La universidad a la que fui yo. Tiene el mejor equipo de voleibol del país. Ese es tu sueño, mamá, no el mío. Esa frase me dejó sin aliento. Sobre la mesa, la carta de aceptación de UCLA y los documentos de transferencia al Santa Rosa de Lima estaban uno al lado del otro, como el cielo y el infierno. ¿Qué harás con un diploma de una secundaria peruana?
Seguiré estudiando en una universidad en Perú y seguiré jugando al voleibol. ¿Sabes cuánto pagan en la Liga Profesional de Perú? Sé realista. El dinero no es lo importante. Pero es tu vida. Exacto, es mi vida, no la tuya, mamá, gritó ella. Nunca la había visto así. Mateo intentó mediar, pero fue inútil. Cálmense los dos. Ella, mamá lo hace por tu bien. ¿De verdad es por mi bien? ¿O por el sueño que mamá no pudo cumplir? Un silencio denso se apoderó de la habitación, porque ella tenía razón. ¿Realmente lo hacía por ella o por mí? Pasamos una semana en una guerra fría. Solo nos veíamos a la hora de la comida, pero sin cruzar palabra. Una noche, escuché a ella llorar en su habitación. Dudé frente a la puerta, pero finalmente llamé. Ella, ¿puedo pasar? Sí. Ella estaba sentada en la cama, mirando fotos con sus amigas peruanas. Es difícil, ¿verdad? No sería difícil si mamá pudiera entenderme. Mamá teme que te arrepientas en el futuro. Ya me estoy arrepintiendo. Cada día en Estados Unidos es un arrepentimiento. En ese momento, ella me mostró su diario. Estaba escrito en una mezcla de español e inglés. Hoy en el entrenamiento volvieron a burlarse de mí, llamándome taco. La entrenadora fingió no oírlo. ¿Hasta cuándo tendré que seguir demostrando que soy estadounidense? Mi corazón se encogió. En Perú es diferente. Me dieron la bienvenida desde el principio. Me llaman Marisol, la gringa, comemos juntas. Realmente me siento como parte de un equipo. Pero tú eres estadounidense. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué nadie me ve como una estadounidense? No supe qué responder. Unos días después, llamó al consejero escolar. Señora, he oído que ella ha rechazado a UCLA. ¿Es cierto? Todavía no hemos decidido. Otras universidades también están muy interesadas. Stanford, USC. Gracias, lo consideraremos. Colgué el teléfono y suspiré profundamente. ¿Por qué renunciar a una oportunidad que todos envidian? Esa noche, Mateo me habló con un tono serio. Cariño, deja ir a ella. ¿De verdad lo crees? Es imposible tener éxito en un lugar donde no eres feliz. No vinimos a Estados Unidos buscando una vida mejor. Ella también está buscando su propia vida mejor. ¿Quieres decir que la vida en Perú es mejor? Para ella, tal vez sí. En marzo, ya no podía posponer la decisión. UCLA necesitaba una respuesta, y el Santa Rosa de Lima también necesitaba confirmar la transferencia. Tuvimos una reunión familiar. Ella, te lo pregunto por última vez, ¿realmente quieres ir a Perú? Sí. ¿No te arrepentirás? Si no voy, me arrepentiré toda la vida. La mirada de ella era firme. Con una condición. Debes aprobar el examen de dominio del español nivel 4 o superior, y volver a casa en todas las vacaciones. Lo prometo. Ella me abrazó con fuerza. Te amo, mamá. Gracias por entenderme. En realidad, no lo entendía. Simplemente decidí respetar la elección de mi hija. Unos días después, rechacé educadamente la oferta de UCLA. Su respuesta fue breve, es una lástima. Le deseamos a ella la mejor de las suertes en su futuro. Por el contrario, el Santa Rosa de Lima envió un mensaje de bienvenida. Estamos ansiosos por la llegada de la jugadora Marisol. La apoyaremos para que se convierta en la mejor. Ya no había vuelta atrás. Ella se iba a Perú. 25 de agosto, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El equipaje de ella era más pequeño de lo que imaginaba. 2 maletas y una bolsa de voleibol. ¿17 años de vida se reducen a esto? Llevo lo necesario. El resto lo compraré en Perú. El camino hacia el mostrador de embarque parecía demasiado corto. Pronto llegamos al control de seguridad. A partir de aquí no se puede pasar. Las palabras del personal me devolvieron a la realidad. Realmente estaba despidiendo a mi hija. Mateo abrazó a ella con fuerza. Cuídate mucho. Si algo no va bien, llámanos en cualquier momento. Claro, papá. Te amo. Llegó mi turno. Abracé a ella y las lágrimas no dejaban de caer. Lo siento, mamá, por haberte presionado tanto. No, tú has sido la mejor madre.
Simplemente elegí un camino diferente. Sé feliz, ¿de acuerdo? Lo prometo. Vi a ella pasar el control de seguridad. Se dio la vuelta y me saludó con la mano. La escena era como la de su primer día de colegio. De repente, ella volvió corriendo. Mamá, casi lo olvido. Sacó una carta de su bolso y me la entregó. Léela cuando el avión despegue. Y luego volvió a correr. Miré su espalda hasta que desapareció de mi vista. En el coche de vuelta a casa, abrí la carta. Para mamá, gracias por cuidarme durante 17 años. Sé que esta decisión te ha dolido mucho, y lo siento de verdad. Pero, mamá, te amo mucho más de lo que imaginas. Empecé a jugar al voleibol porque quería ser como tú. Entrené duro para hacerte feliz. Nunca olvidaré la expresión de orgullo en tu rostro cuando me puse el uniforme del equipo nacional de Estados Unidos. Solo por eso, todo mi esfuerzo valió la pena. Pero, mamá, en Estados Unidos, no podía respirar. Lo hiciste porque creías que era lo mejor para mí, y lo entiendo. Pero, mamá, no puedo ser una estadounidense perfecta, porque también soy peruana. Aunque no me lo enseñaste, la sangre peruana corre por mis venas. La primera vez que probé la verdadera comida peruana, cuando la abuela me llamó, mi Marisol, cuando grité, vamos, junto a mis compañeras peruanas, algo encajó. No me estoy revelando, solo estoy tratando de completarme, de unir a la ella estadounidense y a la Marisol peruana. Confío en que algún día entenderás por qué elegí este camino, por qué es tan importante para mí. Lo daré todo en Perú. Prometo convertirme en una hija de la que te sientas orgullosa, aunque quizás no de la manera que soñaste. Te amo, mamá. Muchísimo. Con amor, ella Marisol. Lloré a mares mientras leía la carta. Mateo me rodeó los hombros con su brazo. Nuestra hija realmente ha crecido. Al llegar a casa, abrí la puerta de la habitación de ella. En la habitación vacía, solo colgaba solitaria la camiseta del equipo juvenil de Estados Unidos. Debajo, una nota adhesiva: mamá, dejaré esto aquí porque también es parte de mí. Pero a partir de ahora, intentaré usar otros uniformes. Al día siguiente, la rutina se sentía extraña. Me desperté y no estaba ella en la mesa del desayuno. En la cena, había un asiento vacío. ¿Cómo está ella?, me preguntaban mis colegas. Solo podía responder vagamente: se fue de intercambio a una escuela de voleibol muy buena en Perú. ¿Por qué? El nivel aquí es mucho mejor. No sabía qué decir. Una semana después, ella llamó por videollamada. Mamá, estoy bien. En la pantalla, ella vestía el uniforme del Santa Rosa de Lima. Parecía una estudiante de secundaria peruana normal. ¿Cómo va la escuela? ¿Te estás adaptando? Las clases son un poco difíciles, pero mis amigas me ayudan. De fondo se oía un bullicio. Marisol, déjanos saludar también. Sus amigas peruanas asomaron la cabeza. Hola. Marisol está muy bien. Marisol es lo máximo. En medio de un grupo de chicas que reían a carcajadas, ella también sonreía con una naturalidad y una alegría que rara vez había visto en Estados Unidos. Después de colgar, mis sentimientos eran encontrados. Estaba feliz de ver a mi hija contenta, pero no podía evitar sentir una punzada de pesar. ¿Por qué nunca había mostrado esa expresión en Estados Unidos? En octubre, ella me envió una foto. Era la noticia de que participaría en las pruebas de selección para el equipo nacional juvenil de Perú. Aquí no miran tu nacionalidad, solo tu habilidad. En noviembre, llegó otra noticia. Mamá, he entrado en la lista final para la selección juvenil. ¿En serio? Sí, no puedo creerlo. Solo llevo 3 meses en Perú. Felicidades, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Fue la primera vez que la felicité de todo corazón. Antes de Navidad, en diciembre, ella volvió a casa por un corto tiempo. La ella que vi en el aeropuerto había cambiado notablemente. Estaba llena de confianza, su rostro irradiaba alegría y, lo más importante, parecía estar en paz. Mamá, te extrañé. Yo también. ¿Has adelgazado? Los entrenamientos son duros, pero estoy feliz. De camino a casa, ella atendió una llamada en español. Aunque no era fluido, hablaba con naturalidad. ¿Ya hablas español también?
Lo uso todos los días, así que me he acostumbrado. En la cena, ella usó palillos para comer. Oh, ¿ya te gusta la comida peruana? Sí, ya me acostumbré, pero todavía sin picante. Observé muchos pequeños cambios. Usaba los palillos con naturalidad, asentía educadamente, y a veces mezclaba palabras en español en la conversación. Mamá, he cambiado mucho, ¿verdad? Sí, pero pareces feliz. Estoy muy feliz. Siento que por primera vez he encontrado mi lugar. Esa frase me conmovió. Resulta que nunca le había dado a mi hija un verdadero sentido de pertenencia. Las 2 semanas de vacaciones terminaron. El día que la despedí de nuevo para que volviera a Perú. Mamá, esta vez no llores. No voy a llorar, ya me acostumbré. Pero volví a llorar. Esta vez, sin embargo, las lágrimas no eran de tristeza, sino de orgullo por el crecimiento de mi hija. En enero, comenzó el nuevo año. Fue el primer año nuevo sin ella. Un día, estaba viendo YouTube y me llevé una sorpresa. Ella apareció en un video de la Liga Escolar de Voleibol ADECORE. ¿Es una jugadora extranjera que ha venido a ayudar al equipo? No, ya es un miembro de pleno derecho del Santa Rosa de Lima. Las palabras del comentarista me impresionaron. Vi el video del partido. Ella se había convertido en una jugadora completamente diferente. Antes tendía a jugar individualmente, pero ahora estaba totalmente integrada en el equipo. La colocación de Marisol es muy precisa. Se había transformado de una atacante anotadora a una armadora que dirigía el juego. Intenté leer los comentarios. Marisol es increíble. No parece extranjera, tiene un estilo totalmente peruano. El Santa Rosa seguro que gana el campeonato este año. Sentí orgullo, pero también una pizca de amargura. En Estados Unidos era una atleta latina, pero en Perú era la jugadora Marisol. Unos días después, ella me envió un video. Mamá, esto lo hizo el club de periodismo de mi escuela para mí. Era un documental de unos 10 minutos titulado Un día en la vida de Marisol. Despertar a las 6 de la mañana, entrenamiento matutino, clases, almuerzo con amigas, entrenamiento por la tarde, estudio por la noche. Era la vida cotidiana de un estudiante de secundaria peruana, pero ella se había integrado perfectamente. En la escena de la entrevista, decía, al principio no me gustaba mucho la comida y no hablaba español, pero mis compañeras me enseñaron con mucha amabilidad. Una compañera sentada a su lado intervino, Marisol se esfuerza mucho, nos sorprendió a todas. Ahora hasta habla con acento peruano. La imagen de todas riendo juntas era muy natural. ¿Tu objetivo es entrar en la selección nacional? Sí, quiero representar a Perú. Ese es mi sueño. Mientras veía el video, me pregunté, ¿esa chica es realmente ella? ¿O es Marisol? La respuesta era simple, eran ambas. En febrero, llegó una noticia sorprendente. Mamá, he sido seleccionada para el equipo juvenil nacional de Perú. ¿De verdad? ¡Qué maravilla, cariño! En abril, había un campeonato asiático juvenil en Arequipa. Felicidades, mamá está muy orgullosa de ti. Esta vez, lo dije con un 100% de sinceridad. No importaba qué país representara, mi hija estaba a punto de cumplir su sueño. Eso era lo más importante. En marzo, comenzó la Liga Escolar de Voleibol de Perú. La hora en Perú era de madrugada para mí, pero aún así vi la transmisión en vivo. El Santa Rosa de Lima logró clasificarse para las semifinales. El rival en semifinales era un equipo tradicionalmente fuerte. El partido fue muy reñido y se fue al quinto set. Empate a 24-24. Le tocaba sacar a ella. Marisol está muy tranquila. Las compañeras peruanas corrieron a rodear a ella, animándola. Pero el rival volvió a empatar. Esta vez, era punto de partido para el otro equipo. Después de un largo intercambio, ella hizo una colocación brillante que permitió a la atacante anotar. Empate. Finalmente, el Santa Rosa de Lima ganó. Ella se desplomó en el suelo, llorando. Sus compañeras también se acercaron y lloraron juntas. Marisol, ¡qué increíble! Lo logramos. La cámara se acercó a ella. Su rostro estaba cubierto de sudor y lágrimas, pero era la expresión más feliz que le había visto nunca. En la entrevista posterior al partido, ella respondió en español, gracias a todas mis compañeras. Sola no habría podido hacerlo.
Esta es la fuerza del equipo. Era la primera vez que la oía hablar español con tanta fluidez. Sus palabras estaban llenas de una emoción sincera. En la final, aunque perdieron por poco, conseguir el subcampeonato fue un resultado excelente. Ella recibió el premio a la mejor armadora del torneo. Ver la foto de la ceremonia de premiación me conmovió profundamente. Ella, no, Marisol, con la bandera de Perú de fondo, levantando el trofeo. Esa noche, Mateo dijo, ella se ve realmente feliz. Sí. Quizás siempre estuvimos equivocados. No equivocados, simplemente había otras opciones. En abril, finalmente viajé a Perú para ver a mi hija competir en un torneo internacional. En el avión, pensé en muchas cosas. Recordé mi época universitaria, el shock que supuso mudarme del campo de Iowa a Los Ángeles. ¿Vienes del Medio Oeste? ¿Allí solo hay campos de maíz? ¿Qué acento de pueblo tienes? Era un lugar glamoroso pero frío. Todos parecían ricos y a la moda, y yo solo era una chica de pueblo con una camioneta. Lo mismo pasó en el equipo de voleibol. Catherine suena a nombre de granjera. Tiene buena técnica, pero cero estilo. Solo la entrenadora reconoció mi valía. Catherine, eres un diamante en bruto. Si te pules, serás una jugadora de élite. Me aferré a esas palabras para sobrevivir. Practicaba sola todas las noches, me esforzaba por imitar a las chicas de California, cambié mi estilo de vestir. 2 años después, finalmente obtuve el reconocimiento. Me convertí en titular, en parte del equipo. Pero a veces extrañaba mi hogar. El pan de maíz de mi madre, la granja de mi padre, los interminables campos de maíz. Allí no necesitaba esforzarme por ser especial. Entonces, ¿por qué empujé a ella al mismo sufrimiento? Quizás porque no quería que mi hija pasara por las dificultades que yo había experimentado. Pensé que si la criaba como una auténtica californiana desde el principio, todo iría bien. Pero ella, desde su nacimiento, ya era en cierto sentido una extraña, solo que yo no quería admitirlo. Mientras esperaba una conexión en el aeropuerto de Arequipa, le envié un mensaje a ella. Ya casi llego. Vamos, cariño. Mamá te anima. ¿Mamá de verdad va a venir? ¡Qué emoción! Cuando llegué al Coliseo de Arequipa, ella ya me estaba esperando en el vestíbulo. Mamá. Ella, vistiendo el uniforme de la selección peruana, corrió hacia mí. La bandera de Perú en su pecho se veía vibrante. ¿Estás bien? Ver a mamá me da toda la fuerza. Saludé a la entrenadora peruana. Usted es la mamá de Marisol, ¿verdad? Hola. Marisol es una chica muy trabajadora, se integró al equipo muy rápido. Todos elogiaban a ella, no, a Marisol. El primer partido fue contra Corea del Sur. Me senté en las gradas. Un grupo de peruanos que vivían allí se sentó a mi lado. Ah, ¿usted es la mamá de Marisol? Oh, sí. Marisol es nuestra esperanza. Es realmente increíble. Personas que no conocía estaban animando a mi hija. Era algo que nunca había experimentado en Estados Unidos. El partido comenzó. Ella salió como titular. Selección de Perú, número 7, Marisol. Cuando el presentador anunció su nombre, la hinchada peruana estalló en un clamor ensordecedor. Vamos, Marisol. Ella saludó con la mano, su gesto natural y relajado. El partido fue dominado por Perú. Las colocaciones de ella eran precisas, los movimientos del equipo peruano, metódicos. Punto de Perú tras una colocación de Marisol, la voz del comentarista también estaba llena de orgullo. Lo más impresionante fue el liderazgo de ella. Constantemente animaba a sus compañeras, y durante los tiempos muertos, proponía ideas activamente en español. Chicas, la próxima vez probemos un ataque rápido, ¿qué les parece? Dale, confiamos en ti. Aunque su español no era perfecto, la comunicación era excelente. Ganaron 3-0, y ella estableció el récord de asistencias del partido. Después del partido, la señora peruana que se sentó a mi lado me ofreció un plato de anticuchos. Esto para la mamá de Marisol. Nuestra Marisol es la mejor. Esa calidez me hizo llorar. Esto no existía en Estados Unidos. Por la noche, hablé a solas con ella. ¿Qué tal el partido? Mamá, ¿crees que soy diferente? Ya no estoy sola.
¿Qué quieres decir? En Estados Unidos sentía mucha presión. Tenía que jugar bien. Si cometía un error, decían, claro, tenía que ser la latina. Tenía que demostrar mi valía constantemente. Ella hizo una pausa y continuó. Pero aquí, solo soy parte del equipo. Si cometo un error, no pasa nada, porque todas nos ayudamos. Me di cuenta de que esto es un verdadero equipo. Me conmovió mucho. Lo siento, mamá te presionó demasiado. No es culpa tuya, mamá. Probablemente a ti también te enseñaron así. Para tener éxito en Estados Unidos, tienes que ser perfecto. Era cierto, yo siempre había vivido así. Pero, mamá, encontré un lugar donde no necesito ser perfecta. Un lugar que me acepta tal como soy. Esa noche, di vueltas en la cama del hotel. Me di cuenta de lo estrecha que había sido mi visión del mundo. Solo había establecido un estándar de éxito y se lo había impuesto a mi hija. Pero ella había encontrado su propio camino, una felicidad que yo nunca había imaginado. La semifinal fue contra el poderoso equipo de China, pero la selección peruana no se amilanó. Después de una batalla de 5 sets, perdieron por poco, pero ella lo había dado todo. Después del partido, la entrenadora del equipo chino se acercó a ella y le dijo, eres una gran armadora. Perú ha conseguido una buena jugadora. En el partido por el tercer puesto, ganaron y se llevaron la medalla de bronce. En ese momento, ella y sus compañeras se abrazaron y lloraron. Gracias a todas, las quiero. En la ceremonia de premiación, se izó la bandera de Perú. Ella se llevó la mano al pecho y escuchó el himno nacional. Aunque no lo cantó completo, su postura estaba llena de respeto. En ese momento, lo entendí. Ella no era una rebelde. Era una pionera valiente que había encontrado su propia identidad en medio del conflicto. Después de volver de Perú, muchas cosas cambiaron. Primero, empecé a estudiar español porque quería comunicarme mejor con ella. ¿Qué estás haciendo? Estudiando español. Para hablar con mi hija, tengo que aprender. Mateo se sorprendió y se alegró. Finalmente has abierto tu corazón. ¿No es un poco tarde? Nunca es tarde. Ella estará muy feliz. En mayo, la final de la Liga Escolar de Voleibol de Perú. El Santa Rosa de Lima llegaba a la final por primera vez en 3 años. Esta vez, volé directamente a Perú. Mateo también vino conmigo. El gimnasio estaba abarrotado de una energía palpable. La hinchada del Santa Rosa llenaba las gradas. Marisol, Marisol, Marisol. Cada vez que escuchaba esos gritos, me emocionaba. El rival era el campeón defensor, un equipo superior en teoría. Pero el Santa Rosa tenía una cohesión centrada en ella. Aunque perdieron el primer set, remontaron y ganaron el segundo y el tercero. En el cuarto set, con una ventaja de 20-18, un potente remate del rival golpeó la mano de ella, lesionándola. Tiempo muerto. Ella volvió al banquillo, con los dedos hinchados. ¿Estás bien?, preguntó el fisioterapeuta. Sí, puedo seguir. Después de vendarla, volvió a la cancha. Sabía que le debía doler mucho al colocar el balón, pero ella no mostró ni una pizca de dolor. 24-23, punto de partido. Ella fingió una colocación y luego saltó para rematar ella misma. El bloqueo rival fue completamente engañado. Punto. El Santa Rosa de Lima ganó el set y, con un resultado de 3-1, se proclamó campeón. La cancha se convirtió en un mar de lágrimas. Ella y la capitana se abrazaron durante mucho tiempo. Lo logramos. Marisol, muchas gracias. Viendo a ella levantar el trofeo de campeona, también lloré. La persona que estaba allí no era la ella que yo había criado, sino la Marisol que había crecido por su propia fuerza. Después de la ceremonia de premiación, ella corrió hacia mí. Mamá, ¿lo viste? Ganamos el campeonato. Sí, lo vi. Mamá está muy orgullosa de ti. De repente, ella rompió a llorar. Mamá ahora me entiende, ¿verdad? Claro que sí. Siento haber tardado tanto en entenderlo. Mateo también se acercó y abrazó a ella. Nuestra hija es la mejor. Las jugadoras y los padres del Santa Rosa de Lima se acercaron. Papá y mamá de Marisol, muchas gracias. Ganamos el campeonato gracias a Marisol. Todos nos agradecían sinceramente.
por la noche, nos invitaron a la cena de celebración en un restaurante típico peruano. ¿Mamá de Marisol, le gusta la comida peruana? Sí, me estoy acostumbrando. Estoy aprendiendo poco a poco. Cuando respondí por primera vez en español, todos se sorprendieron. ¡Wow! Habla muy bien el español. No, es para hablar con ella, no, con Marisol. El ambiente se volvió aún más cálido. La entrenadora dijo, Marisol es realmente una chica especial. Además de su técnica, tiene una fuerza que une al equipo. Al principio también me preocupaba si se adaptaría. Pero resultó ser más peruana que las propias estudiantes peruanas. Muy educada, respeta a los mayores. Me sentí inmensamente orgullosa de que ella hubiera podido adaptarse y crecer por sí misma. Tarde en la noche, de camino al hotel, ella se acercó y me tomó del brazo. Mamá, ¿todavía te da pena que no haya ido a una universidad estadounidense? Para ser honesta, todavía un poco. Pero que tú seas feliz es más importante que cualquier otra cosa. Mamá acaba de entenderlo. Mamá, me esforzaré en la universidad en Perú. Y algún día quiero jugar en la Liga Profesional de Perú y ser seleccionada para el equipo nacional. Me quedé helada. ¿Lo dices en serio? Sí. Representar a Perú en competiciones internacionales es mi sueño. Esa noche, hablé con Mateo. Nuestra hija se ha vuelto muy fuerte. Sí, quizás es más inteligente que nosotros. Ojalá no nos hubiéramos opuesto desde el principio. No, este proceso era necesario. Para ti, para mí y para ella. Y era cierto. Este proceso de conflicto y reconciliación había fortalecido los lazos de nuestra familia. Al día siguiente, antes de irnos de Perú, ella vino a despedirnos al aeropuerto. Mamá, la próxima vez me toca a mí ir a Estados Unidos, en las vacaciones de verano. Claro. Tu habitación siempre estará reservada para ti. Te amo, mamá. Y gracias de verdad por dejarme ser libre. Yo también te amo, cariño. Seas Marisol o ella, eres la hija de la que mamá está orgullosa. Desde el avión, miré por la ventana pensando, mi hija no es una rebelde. Es mucho más valiente que yo. Es una niña con un corazón amplio, capaz de abrazar dos culturas. Y yo, finalmente, he aprendido que amar es dejar ir, es confiar y esperar a que tu hija encuentre y recorra su propio camino. Esta es la historia completa de Catherine, una madre estadounidense. De pensar que su hija era una traidora, a finalmente entender que no era una traición, sino la elección de un camino valiente para encontrar su propia identidad dual. Ahora, Marisol está en su último año de secundaria en Perú, preparándose para la universidad. Muchas universidades le han hecho ofertas. También continúa destacando en el equipo juvenil de Perú. Quizás en unos años, veamos una imagen especial, una atleta nacida en Estados Unidos, pero que representa a Perú, luchando por la bandera peruana en el escenario internacional. Quizás esta sea una nueva forma de identidad en la era de la globalización. No se trata de elegir una u otra, sino de poder abrazar múltiples culturas y coexistir con ellas. Y eso no es una debilidad, sino una fortaleza.